Nicolás, buenas tardes. Procedo a hacer la entrega y el análisis muy rápidamente de los autores eh, en mención. Bueno, iniciamos, básicamente lo vamos a hacer en orden cronológico con el texto de Julio Ortega. Pues claramente esta es una referencia directa al texto de Garcilaso de la Vega, del Inca Garcilaso de la Vega, donde la base de su discurso, del como tal, de la estructura como tal, o de lo que él proyecta en su texto, es básicamente el discurso. Es un discurso cultural que tiene base en el origen, o base u origen en América. Entonces, esa parte de encontrar un discurso que incluya a partir del Incario la cultura andina y la desarrolle, es tal vez la base principal del desarrollo del análisis que hace Julio Ortega. A partir de esto, digamos que hablamos de unos conceptos muy básicos. Básicamente encontramos el tema de producción cultural y formalización metódica. Es algo que se empieza a ver por primera vez en América, que no sea de origen o de índole propiamente europea o español fundamentalmente. Otro aspecto a resaltar, digamos, de la parte del factor utópico que él usa y de alguna forma es un discurso en el cual sí pretende ir más allá de la crónica. No es un tema puramente histórico, entonces a pesar de estar entremezclado con la parte histórica, claramente toma elementos de la narración que van más allá de eso. En segundo punto, pues vamos a revisar el tema de Antonio Cándido. Me llama mucho la atención claramente el concepto que usa del nacionalismo. Claramente el texto se refiere y se desarrolla básicamente en torno a este concepto y hace, digamos, el análisis, digamos, en dos vertientes. Una, digamos, la que busca la exaltación del nacionalismo a partir del concepto militarista. Es un nacionalismo ligado al patrioterismo, donde se busca exaltar, tal vez de alguna manera no real o escondiendo la realidad, y a partir de ella buscar una consolidación de alguna forma literaria, pero influida totalmente por la ideología. Y por el otro lado surge una visión mucho más amarga y real, ¿no? Que es la que nos plantea, digamos, la realidad del Brasil de la época, en el cual se encuentra hambre, se encuentran enfermedades. Entonces es una visión mucho más contestataria, donde abre los ojos un poco más. Entonces es un nacionalismo diferente y digamos que a partir de este nacionalismo, de esta o segunda vertiente, se encuentra ya un corte, digamos, que podría vincularse al socialismo, también nuevamente contestatario, y ese corte, digamos, ideológico lo lleva a lo que entenderíamos como una etapa de modernismo, ¿no? Es como el modernismo empieza a aportar al desarrollo de la literatura en Brasil. Entra en juego, claramente, eso estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, entonces hacia los años 30, hacia el 40, en ese contexto de Segunda Guerra Mundial, se empieza a desarrollar ese concepto y a modificarse nuevamente. Entonces entramos en esa ambivalencia y a la vez en esa mezcla de conceptos, porque se menciona un autor importante, el cual destaco, Mario de Andrade, el cual habla de un nativismo con exacerbación del choque cultural. Entonces, integrando la cultura europea con el nativismo, con lo que surge dentro del territorio y con la producción como tal cultural que puede generarse. Entonces, a pesar de tratar de parecer contradictorio, indudablemente está vinculado directamente. Entonces, ese nacionalismo brota con unas reacciones antiimperialistas que también son producto o fuente de producción literaria, y a partir de eso, digamos que el concepto de nacionalismo ya se vuelve ambivalente. Entonces ya no es un concepto único ni estático ni ligado a lo militarista, sino claramente ligado a unos resultados muy dinámicos según la parte o el aspecto sociológico de la época. Siguiendo con Ángel Rama, pues digamos que el concepto, como lo vimos en la conferencia, pues es bastante ligado al tema del transculturalismo. Él habla de una pulsión de homogeneización económica y cultural. Me llama mucho la atención este concepto, realmente, porque habla de cómo empieza a haber una respuesta de Latinoamérica y a generarse una identidad que también está marcada por una ruptura. Entonces, en esta ruptura encontramos ese transculturalismo, donde vemos que a partir de distintos conceptos como el exilio, como la migración, de autores empiezan a generar y a ser directamente influidos e incluso territorialmente
desarrollan su literatura en otros espacios y en otros lugares del mundo, no dentro de su propio país, caso puntual de Borges, como lo cita él, claramente genera una posición transculturalista sin él haber salido de allá, y a diferencia de otros que finalmente sí salen de su país como tal, de su patria. Digamos que destacando también de Ángel Rama, pues que él habla un poco, que menciona los outsiders, empieza a ver cómo cómo migra culturalmente la literatura, y lentamente empieza a dar esos pasos hacia otros géneros. Obviamente la novela sigue siendo la de mayor desarrollo, y empiezan a darse unos desplazamientos críticos y geográficos también, como lo decía anteriormente. Esto para llegar a demostrar, digámoslo así, que ese transculturalismo se empieza a ver en esos desplazamientos críticos, surgen a partir de esos exilios y situaciones de ese tipo. Entonces todo eso finalmente genera parte ruptura y parte una transformación permanente. Y finalmente, pues el texto de Giraldo, de Luz Mari Giraldo, me parece que es un texto, digamos que pues bastante marcadamente diferente a los anteriores. Es un texto que trata de reflejar una literatura actual ligada a la descomposición social como fuente de creatividad, generando unos cambios temporales. Está totalmente desligada, pues su nombre lo indica, haciendo referencia claramente a García Márquez y a pues Macro el Gaviero de Álvaro Mutis, y entonces ya empieza a revisar como una nostalgia del pasado, una retrospectiva bastante sombría, un panorama sombrío. Entonces digamos que ella habla de una contemporización con desplazamiento a la novela negra. Entonces la novela negra empieza a reinar, y entonces deja de lado los criterios como tal de los otros autores de alguna forma, y trata de desligarse para caer en una cierta pauperización, como lo pude percibir yo en el artículo. Esto básicamente, disculpas por los 2 minutos adicionales. Muchas gracias, Nicolás, hasta luego, saludos.